¿Conoces la tecnología de rango extendido enchufable? No es solo un auto eléctrico, es un vehículo que se mueve en modo eléctrico y cuando lo necesitas, un generador se encarga de cargar la batería. Más autonomía, menos preocupaciones. Así entiende la movilidad Chang'an Group. De película. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Y hoy día, Olga, estamos juntas. Así es. Olga Moffat López, una amiga que queremos conocer, que queremos ver en qué está, cómo le va, qué es lo que está haciendo. Mira, este podcast es justamente para eso, para dar ejemplos de personas que van a ayudar a otros, el que está escuchando. Bienvenida, Olga. Muchas gracias. ¿Quién es Olga? Bueno, yo me defino como una persona muy optimista, ¿Ya? que le gusta leer, que le gusta el cine, que le gusta el teatro, que le gusta compartir y que mi éxito mayor en la vida yo creo que ha sido la familia que he constituido, mis hijos, mis amigos que forman parte de la familia y en lo profesional soy una abogada muy contenta de mi profesión porque me ha permitido estar en varios ámbitos. Ya. Trabajé en tesorería, trabajé en salud y mis últimos años han sido en el Ministerio Público, dedicada a una unidad de atención a víctimas y testigos de delitos más violentos. Mira qué interesante. Vamos a ir por ahí, Ok. ¿ya? Cuéntame, ¿cómo, cómo afecta? Porque tú hablabas de la familia, ¿cómo afecta a la familia los delitos violentos? Los delitos violentos son en todo orden de cosas, puede ser laborales, puede ser en tu propia casa. Siempre se dice, parten por la familia a veces los problemas. Cuéntame un poco, ¿qué viste en este mundo? Bueno, vi muchas cosas en realidad, muchas cosas que casi no se pueden contar Ya, porque contaminan el ambiente. Porque me tocó trabajar con delitos sexuales de menores, ya, violencia intrafamiliar, también homicidios, donde las víctimas son los familiares. Entonces, evidentemente que estos delitos transforman una familia, absolutamente. Significa que afectan a la familia, a la sociedad, al afectan el entorno, trabajo, el a todo. O trabajo. sea, una persona, por decir, que sufre un delito violento, evidentemente no rinde en su trabajo, presenta ausencias, no rinde en la vida, porque es Bueno, un porque está en cambio, otra. es un cambio brutal. Eh, y la verdad es que trabajar en este tipo de unidades, que siempre me preguntan, significa tener mucha empatía en realidad. Sí, porque ¿cómo haces para no cargarte tú con el problema? Porque si tú estás viendo a una persona sufrir, y ya me has dicho, hay cosas que no se pueden ni decir, Mm. entonces, ¿cómo uno hace para seguir el día a día laboral, para seguir en tu tarea o seguir en tus cosas? ¿Cómo, cómo lo logra una persona? A Eh, ver, a cuéntame ver, eso, yo a ver, porque quiero hacer el comparativo. Cuando tú estás en la empresa y tienes un problema, o tuviste un problema camino a a la organización, o tienes un problema que te está dando vuelta, ¿cómo separo? ¿Cómo? eh, generalmente uno aprende a separar. Ya, Uno trabaja con psicólogos, perfecto, asistentes sociales y uno descarga a veces lo que le está pasando en un psicólogo perfecto. y cuenta lo que pasa, pero eso no significa que uno deja de sentir, porque cuando uno deja de sentir, siempre he dicho, uno ya no sirve para el trabajo, porque uno tiene que tener una gran empatía
para trabajar con personas que están sufriendo. Sí, Entonces, la idea es aprender a trabajar con las víctimas, pero siempre desde el lado más humano, porque si no, lo tomas como un número y no puede ser. Yo creo que eh, yo varias veces quedé pegada con algunos casos en que me costó dormir, eh, porque no es fácil. claro. Y que yo, siempre me dicen, a ver, cuéntame un caso. No, uno no puede contar los casos porque tú contaminas el ambiente. Si yo no puedo dormir, tú tampoco vas a poder dormir. Claro. Entonces, uno no puede hacer eso. Eh, pero es un trabajo, para mí, uno de los trabajos más interesantes que he tenido, eh, porque Sí, porque desde la tesorería, en la tesorería nada que ver, po. cobrando impuestos. Imagínate, o sea, Claro, trabajé en el servicio de salud que también fue muy claro, interesante porque trabajé con temas de responsabilidad médica, de comités de ética, que también era muy interesante. Pero el Ministerio Público fue importante porque participé desde la creación. Fui la primera jefe de unidad de víctimas, porque la reforma procesal penal empezó en dos regiones del país, en Temuco y La Serena. ya, Y yo y estaba en La estaban Serena. en La Serena. Entonces, eh, O sea, pionera total en lo que es absolutamente esto. pionera, con la jefatura en ese momento, que era la gerenta acá en Santiago, la señora Sonia Rojas, abogado, y que tuvimos que empezar a crear esta unidad, porque no sabíamos cómo íbamos a atender a las víctimas. La ley no contemplaba, eh, La típica. Se hace claro, la ley, era, pero no una, se hace la... era un artículo chiquitito, Sí, claro, muy pequeño, entonces había que empezar a pensar cómo vamos a atender a las víctimas. Hicimos cosas que de repente no correspondían, porque hubo errores, no sé, de repente pensando que deberíamos tener un sistema de un carro que podíamos llevar a las víctimas a todas partes, pero fuimos aprendiendo en el camino y creo que se logró buenos resultados. y eso fue como un mejores prácticas para el resto del país después. Claro, claro, Porque era importante claro, el aprendizaje que tenían ustedes y las diferencias que pueden haber en Temuco con Serena, ¿no? exactamente. En realidad fuimos bastante observados por todos y después hacían pasantías eh, Ah, ya, las personas se iban integrando, las regiones que se iban integrando, hacían pasantías en La Serena ya, y en Temuco. Y iban aprendiendo, también eran distintas cosas. Por ejemplo, en Temuco, la gente tenía que tener alguien que supiera Mapudungun, por ejemplo, claro. para entenderse, o algunas otras cosas de la Claro, o cultura sea, específica. la cultura del territorio es totalmente diferente, a pesar Absolutamente. de, no, y además que, bueno, en el capítulo anterior hablábamos de la, de los cambios demográficos y de los, ¿cómo se llama?, de inmigración, también se da unas diferencias que no es común. O sea, como quien dice, el aprendizaje es total. Oye, qué interesante tu pasada por ahí Y, y y qué vas a hacer con ese gran proyecto. A ver, yo en realidad siento que tengo una gran vocación de servicio. Sí, Eso es lo que me caracteriza, digamos. Eh, lo que decía Brenda me parecía muy interesante porque cuando uno termina su carrera ya no puede trabajar claro. en lo mismo. Hay un empuje también para que la gente se vaya. A mí no me tocó, en realidad, no es que me empujaron para que me vaya, pero cambió la autoridad Y te y tocó me cambio. tocó cambio. Y ahora me contaban que en el Ministerio Público llamaban a las personas que iban a tener 60 años para decirle que podían irse. En el Claro. fondo es un empujarlas. Empujarlas a irse a los 60. Claro. Y claro, pero el aprendizaje, tu expertise, tú, ¿qué piensas hacer?
escribirlo, eh, enseñarlo, hacer un podcast como estamos Yo haciendo. no sé, la verdad es que no lo he procesado. Yo lo que intenté en algún momento, antes de la pandemia, es hacer una especie de voluntariado y ofrecía atenciones gratuitas. Ya, Tenía oficina y recibía gente que, no sé, que había sido víctima de violencia intrafamiliar o que había tenido un problema y la orientaba. Posteriormente, por algunas circunstancias de la vida, ahora estoy en Santiago ya. Y tienes eh, que partir con una red nueva. y tengo que partir con una red nueva. Y, y a mí me interesa mucho vincularme con mujeres que hayan trabajado como yo, que sean empoderadas y que sigan vigentes. No obstante, la jubilación no signifique el término de su inquietud ni el término de su necesidad de servir y de hacer cosas por la comunidad. Sí. Y ese es mi interés en este momento. O sea, yo lo encuentro como que estamos viendo justo lo que necesitaba llegar a conversar contigo. ¿Por qué? Porque tengo frente a mí a una abogada con una experiencia salvaje, con ganas de hacer cosas y que está ofreciendo su servicio. Pero uno tiene que ofrecer su servicio de manera que los demás lo reconozcan, no que sea algo así como así. Entonces, este proceso que tú estás partiendo ahora es el inicio de un emprendimiento. Seguramente podría ser el inicio de un emprendimiento. eh, a mí me interesa un voluntariado, ¿ah? Me interesa ayudar. Es que el emprendimiento, o Sí. sea, hacer un voluntariado Mm, en esta área con mm, especialidad mm, es emprender en un área distinta. claro. Y eso puede ser en un municipio, puede ser para las organizaciones, puede ser en una caja de compensación, puede ser donde se agrupen Mm, personas y que tengan el problema y que te busquen. claro. Entonces, es súper importante saber que podemos contar con una experta, Olga Moffat López. Las Olgas somos Sí. bien... No, pero eh, que nos puede ayudar si ustedes necesitan conversar estos temas. Y, eh, y ojalá que tú lo puedas eh, encapsular como en un producto que tú ofreces al mercado. Y Mm. lo digo así porque yo sé que los abogados de repente, no, que cómo, si este servicio social, sí, pero cuando uno le pone cifra, valora más también y la valoran más. Eso es cierto, sí, es cierto. Además, tú sabrás que en la administración pública no se puede trabajar a honorio. No Lógico, hace- no, no, lógico, no se puede. no es aceptable. Por lo tanto, hay muchos cierres de puertas cuando uno quiere hacer algo sin remuneración. Sí, Es mucho más complejo. Eh, por eso yo puse oficina, invitaba gente que y podía aquí en ayudar. Santiago, ¿abriste oficina todavía o no? No, en Santiago no No tengo vale oficina. la pena No, abrir tampoco. oficina tal vez, No, porque en el fondo no, vamos a estar con los sí. datos que tú vas a dar. Mm, Y si alguien va a tener que guardar tu información mm, porque te va a requerir para la asesoría que tú tienes que dar. sí. Eso a mí me interesa. Si yo puedo dar asesoría, me interesa, sí. Así que todos vamos a contar con Olga para asesoría en caso de algún problema. ¿Te parece? Me parece. Muy bien. Muy bien. Quiero ir al área de la salud, Ya, bien cortito, para hacer un ya, repaso. ya. ¿Qué, qué, qué hace un abogado en el área de la salud? Uf, muchas cosas. Veamos, porque no sé. Ya. Y como yo aprendo aquí, Un abogado en el área de la salud, bueno, primero en ese tiempo había dos abogados en el Servicio de Salud Coquimbo, hoy en día hay ya, muchos más. En el tema del ambiente, se dictan resoluciones, los abogados las revisan,
en el tema de implementación. Por ejemplo, se implementó el Hospital de los Vilos. Y Ya, eso significa una gran licitación y muchas compras para implementar lógico. un hospital. Y para comprar bienes, por ejemplo, medicamentos, Claro, todo pasa por algún sistema, un protocolo que tiene que claro, cumplir, todo lo que es regulado. responsabilidad médica, Ya. sumarios por muertes de pacientes o por alguna negligencia médica. Ya, a mí me encanta el tema de la ética en el área de la salud, lo encuentro súper Súper, interesante, la bioética para mí a mí lo que más me gusta. es un tema eh, muy, muy, Muy interesante. Yo creo que lo que más me gustaba a mí es tener que participar en el comité de ética, sí, porque participan distintas personas con distintas miradas. sí, Y te voy a contar un caso. ya, Me tocó atender a una persona que se quería cambiar de sexo. Estoy hablando hace mucho tiempo atrás. ya, Por lo tanto, era mucho más complejo el tema. Era una niña que se quería cambiar a varón. perfecto, Y había, en el comité de ética, había psiquiatras, había ginecólogos, había cirujanos, eh, y yo era la única mujer en ese momento, ya, y el abogado. Y la mirada que teníamos cada uno de esta persona. Cuando llegó él a la oficina, yo le dije, yo, nosotros como servicio de salud no podemos, porque quería en realidad extirparse más, claro. que nosotros no podíamos hacer eso porque era mutilar. Esa era mi visión, Tu primera, mi primera visión. Y después bueno, fui al comité, al comité y la visión de los psiquiatras. Decían, en realidad esta persona se va a suicidar. Está en una situación muy límite. Es muy importante que hagan esto. Algunos ginecólogos decían, yo no opero. Había uno que dijo, bueno, yo sí opero. Otro, entonces las miradas y cómo a uno le abre se la perspectiva te abre la perspectiva y empiezas a pensar cosas que antes tú las tenías, pero cuadrada. lógico. Entonces, yo después, cuando me preguntaron a mí qué piensas yo como abogado, después de escucharlo a usted, yo estoy de acuerdo. O sea, esta persona necesita lo que están diciendo, es una persona adulta, mayor, y que necesita esto. Qué Eh, interesante, ¿ah? O entonces, sea, qué lindo el trabajo eso. Yo encuentro que los comités, esos son, no sé, a mí siempre me llamaron la atención. Me llamaron la atención por un médico que conocí por ahí que creó un magíster en bioética, claro, que lo encontraba, pero ya nada más interesante la es muy temática y los interesante. puntos de vista y los Claro, casos y no, sí, genial. sí. Oye, Olga, se nos acabó el Ya, tiempo. me parece. No, fue muy grato Oye, conversar fue contigo. un gusto conocerte, saber de ti, saber que las personas pueden contar contigo, saber que las empresas, las instituciones y las personas en general pueden contar contigo, con tus servicios. eh, y yo quisiera agradecer a Changán la oportunidad que nos dio de conocer un rol diferente, una asesoría distinta. Eh, Síganos en Spotify y en YouTube. Y agradecida de que hayan escuchado este episodio. Gracias, Ay, Olga. muchísimas gracias por la invitación. Fue muy interesante para mí también.